Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Para mí es un placer estar aquí, es una bendición. Acabamos de llegar del Congreso de Bucaramanga en Bogotá, donde tu propósito está en tu identidad. Y para mí es un placer también presentarles hoy este libro, que es una bendición, es algo que el Señor planeó y que queremos compartir con cada uno de ustedes, el cual ya lo pueden adquirir a través de Amazon. Tu identidad cuenta, donde van a poder ver varios testimonios de lo que Dios hizo para poder revelarnos la identidad como hijos. Así que estamos muy emocionados, estamos agradecidos con el Señor, agradecidos con cada uno de ustedes como seguidores por ese amor, por esa disposición de poder escuchar y podernos leer a través de este libro y a través de esta radio que es una radio online que el cual Dios puso y dispuso en su corazón para que pudieran saber y aprender más de la palabra. Pues bueno, a través de este congreso pudimos ser bendecidos y pudimos participar en ir a la cárcel de Bucaramanga, donde desde el hecho de entrar fue una más que ir a dar, porque uno pensaba que iba a dar de la bendición que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero no solamente esto, más que ir a dar, fuimos a recibir palabra, fuimos a recibir bendición. Les hablo de esto porque el tema de día de hoy es este, la cárcel no es tu destino. Muchas, no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces durante tiempos pasados, cuando empiezas en búsqueda de Dios, cuando estás en esa búsqueda, es precisamente porque nos tenemos prisioneros, estamos atados de todas esas cosas que han guardado nuestro corazón y que necesitamos ser rescatados. Parecería que estamos en una cárcel física, pero nuestra cárcel es espiritual. Es algo que nos está robando la libertad y estamos en cautividad y Dios nos llamó a libertad, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo quería platicarles ese testimonio de lo que pasó en mi vida cuando fui a través de este congreso, cuando Dios me bendijo el ir a la cárcel de varones, ahí en Bucaramanga, porque desde el entrar en esa cárcel fue como si Dios estuviera hablando a mi corazón y yo quería compartir eso que Dios habló a mi corazón a cada uno de ustedes. Y pues bueno, ¿cómo compartirlo, verdad? Pues bueno, quiero comentarles que cuando entramos a la cárcel, se veían, ¿no? Esas prisiones, aquellos que se asomaban en las ventanas, cómo estaban, su aspecto estaba dolido, entristecido, apartado, algunos sus caras, sus aspectos eran pues algunos drogados, pero a simple vista tú veías algo deteriorado, algo acabado, ¿no? Cuando nos permitieron entrar a la cárcel, nos sellaron en el brazo para saber identificarnos que pues no pertenecíamos a ese lugar y para pues todo son lo que demandaba ese lugar, ¿no? Cuando nos sellaron, el Señor me mostró en mi corazón que nosotros cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, nosotros somos sellados por nuestro Señor Jesucristo. Él nos adoptó y nos convertimos en hijos y Él nos sella como somos de Él.
pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de cuando los marcan, ¿no? Los que marcan son la marca del enemigo, ¿no? Pero cuando tú eres hijo de Dios, Dios te sella. Cuando nosotros entramos a esa cárcel en el pabellón donde estaban los prisioneros, y me di cuenta de algo. Una cárcel, primeramente, es aquella donde están los reclusos condenados por algún delito, algún delito menor. Pero me di cuenta que la diferencia de una cárcel a la diferencia de un prisionero es que el prisionero está condenado por delitos graves o delitos mayores. Están detenidos por alguna ofensa o por algún agravio que hayan hecho. Y esto me hizo ver que muchas veces yo pensé que la cárcel, pues todos estaban porque habían cometido ya sea delitos menores o delitos mayores, pero hay una diferencia. Uno puede entrar a la cárcel y puede salir en poco tiempo, pero cuando te encuentras prisionero de esa cárcel es porque hiciste algo que fue un agravio mayor y en el cual tu estancia va a ser por mucho tiempo, por largo tiempo, y es un estado que podría ser provisional dependiendo del grado en el cual tú te encuentres que hayas hecho este delito, ¿verdad? Yo les comentaba entonces, quise importante decirle que la diferencia de un encarcelado a un prisionero. Un prisionero está arraigado ahí por largo tiempo. Cuando les comenté que entramos a esta cárcel, entramos primero a un pabellón donde estaban pues los encarcelados, aquellos que la mayoría estaban por drogas, que los habían llevado a tomar malos caminos y malas decisiones, y pues ellos estaban libres más bien no tenían libertad, estaban ahí encarcelados, ¿no? Y me di cuenta que muchas veces cuando nosotros estamos en lo espiritual, encarcelados también, no detrás de barrotes, pero parecía que estamos detrás de algunos barrotes, que necesitamos una llave, que sea esa llave que abra esa puerta para poder ser libres, ¿no? Estos hombres no tienen esa llave, no tienen esa llave para poder salir y entrar cuando ellos quieran. Están dentro ahí las 24 horas. El que la tiene es aquel que tiene la autoridad para poder abrir y poder decir si salen o entran, ¿no? Entonces, nosotros cuando conocemos del Señor, tenemos esa llave que Él es el que nos da la abertura para poder ser libres y salir de esa esclavitud. Cuando salimos de ese pabellón, en la misma cárcel, pudimos pasar a otro pabellón donde fue completamente diferente, estando en la misma cárcel, en la misma situación, pero en diferentes destinos. Y me sorprendió tanto porque llegamos, como yo les decía, en ese mismo lugar, pero en otro destino. Parecería que fuera otro lugar completamente. Y quiero compartirles que ese lugar, estando en la cárcel, era otra puerta, otro camino donde entraban aquellos que querían ser restaurados, que querían ser renovados, que querían ser libres, dejar esa esclavitud aún dentro de la cárcel, pero dejarla de ser esos prisioneros y poder ser libres en sus emociones, en sus pensamientos, en su forma de pensar, en sus pasados, dejar todo ese hábito para poder ser unas nuevas personas. El lugar donde nosotros entramos era un lugar donde estos encarcelados ya no eran prisioneros tal como se podría decir, sino eran encarcelados que estaban llevando a cabo la justicia de la ley por algo que habían hecho, pero aún aunque había una justicia y reglas que tienen que tomar consecuencia de los actos, ellos estaban tratando de ser libres, y eso lo encontraron
en nuestro Señor Jesucristo. Fue una experiencia maravillosa ver que estas personas, aún estando prisioneros en ese lugar, ellos parecían libres porque habían encontrado la verdad, la libertad y la justicia en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. A través de la cruz, a través de lo que hizo por ellos, ellos pudieron encontrar esa justicia. Fue agradable ver que estas personas no solamente encontraron una paz, encontraron una disciplina a través de una persona que Dios está usando para que pudieran ser disciplinados en el camino correcto, para que pudieran dejar todas esas aprisiones que los tenían retenidos, como la droga, para que a través de la disciplina pudieran encontrar esa meta y esa salida que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen una radio donde lo pueden ustedes también buscar, después les daremos los datos, donde pueden ustedes oír sus testimonios, cómo Dios los ha cambiado, cómo Dios ha estado con ellos en todo momento y en todo tiempo, aún en esas circunstancias, como ellos pueden, tú los puedes ver desde sus ropas, ya no traen esas ropas viejas, sino están con uniformes, están plantados, sonríen a la vida, están motivados por esa esperanza de que pronto saldrán de esa cautividad. Eh, y esto me impresionó, pero Dios me hizo ver que muchas veces yo me encontraba dentro de esa cárcel. Ya no estaba en el primer pabellón donde estaba sin esperanza, sin rumbo, sin dirección, en depresión, en tristeza, en angustia, en desolación. Ya no me encontraba en esa cárcel, en ese pasillo, pero muchas veces me encontraba en el siguiente pasillo en el que les hablaba, donde ahí ya había conocido del Señor, ya me había revelado que yo tenía esa identidad de hija, él me había libertado, yo podía experimentar lo que es la gracia de Dios, el favor de Dios, que era un regalo a cambio de nada, lo pude experimentar. Ya me encontraba en el otro pasillo donde yo les decía que ya había diferencias abismales, donde ellos podían estar felices, aprendiendo, estudiando, renovando sus hábitos, haciendo nuevas cosas. El Señor me mostró que yo estaba muchas veces ya en ese lugar donde conocía a Dios y tenía una esperanza, pero que a veces los pensamientos que había en mi mente parecería que el Señor ya me había hecho libre, ya me había dado libertad, yo ya había salido de esa cárcel, yo ya no estaba prisionera de esa cárcel, yo ya había salido, estaba al otro lado en el destino que Dios me había mandado, pero esos pensamientos me tenían encarcelada, me tenían en la cárcel, habitando con esos pensamientos que no me dejaban y me tenían prisionera. ¿Cómo es que te mantienes prisionera en la cárcel? Te mantienes prisionera porque el enemigo manda ese lazo con aquel te atrae para que no puedas llegar a tu destino final. El destino final, si tú te sientes encarcelada o prisionera, ese no es tu destino. Dios nos trajo para libertad, no para cautividad. Y yo quiero hablarles de algo que escribió David en el Salmo 142:7 y dice así: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Cuántos de nosotros sabemos que somos hijos de Dios, que estamos en un proceso de restauración, pero que no hay algo que nos impide salir de ese lugar? Y entonces esto me vino a la mente, dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él emana vida. Esto está en Proverbios 4:23, ¿verdad? Y entonces dije,
guarda mi corazón, ¿cómo guardo mi corazón? Y me vino que muchos de estos que están en la cárcel, estuve viendo muchos programas de aquellos que están en la cárcel. Muchas de estas personas están por ofensas que habían tenido desde su niñez. Y muchos de estos pensamientos que Dios me mostró que tenía mi corazón y que estaban ahí cautivados en mi mente, que no me dejaban avanzar, era por aquellas ofensas que había yo adquirido a través de personas. Y por lo general son las personas que están a tu alrededor, las personas que tú tienes cercas y que te aman, y que es una ofensa. Entonces, ofensa es un agravio o daño o menosprecio, un insulto, un ultraje, una burla o una ofrenda que hicieron sobre ti. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ofensas que han invadido nuestra mente y que nosotros hemos permitido que no solamente hayan invadido nuestro corazón, sino que se queden grabadas de tal manera que nos tienen aprisionados y que no nos dejan libertar? Y que no solamente se aprisionó, nosotros fuimos los que abrimos esa puerta y le permitimos que entrara a nuestro corazón y subiera a la mente y se hizo un hábito y ya no pudo salir de ahí. No solamente dice que los pajaritos llegan y pueden estar en la cabeza, un pensamiento, pero cuando dejamos que anide es cuando entonces va a ser más difícil que eso salga. Una ofensa puede haber sido dada por nuestros padres, por alguien que queremos, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por alguien especial. Y esa ofensa, si no nosotros sanamos esa ofensa, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a permitir que quede en nuestro corazón y ese corazón va a invadirse trayendo a nuestras vidas una frustración, una insatisfacción, un odio, un rechazo, algo que nos va a mantener cautivos, esclavizados, prisioneros. Como yo les dije, un prisionero es aquel que es algo que fue grave y que no va a salir, que va a estar por mucho tiempo y nos tiene cautivos por mucho tiempo. Yo decía, pues es que él me ofendió, ¿no? O ella me ofendió, no sé qué persona te ha ofendido, pero la ofensa va a llegar a ti a menos que tú lo permitas. Y a veces nosotros permitimos esa ofensa y dejamos que quede ahí por nuestro orgullo de decir es que me lo hicieron a mí, mi yo, ¿no? Y no queremos sacar esa ofensa porque como también yo les quiero decir, esa ofensa eh, dice también que la prudencia del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Nosotros debemos de dejar pasar por alto todas las ofensas o los agravios que nos hayan hecho, porque si nosotros permitimos que esa ofensa entre a nuestro corazón, esa ofensa nos tiene cautivos. No solamente la ofensa, también otras cárceles que nos tienen prisioneros es la incertidumbre, el saber qué vamos a hacer con nuestra vida, el saber qué va a pasar, las inseguridades, la falta de identidad hace que nosotros seamos inseguros y cualquier cosa que pase en nuestra vida, abramos puertas al enemigo, dejemos que esas puertas se vuelvan prisioneras de nuestros pensamientos. La angustia, la depresión, todas estas cosas nos tienen cautivos y no nos dejan salir de esa cárcel espiritual, no nos dejan que avancemos a esa libertad que el Señor nos tiene todavía ahí prisioneros del enemigo. La amargura, esa alma que hay, esas pérdidas están ahí. La desesperanza es algo que también nos tiene cautivos y nos tiene prisioneros de todas las cosas que nos pueden dar libertad que nuestro Señor Jesucristo. Viendo programas, se me fue ahorita el nombre de personas que han estado encarceladas, me di cuenta que muchos de ellos, como yo les dije, están encarcelados por ofensas que tuvieron desde su niñez. Muchos de ellos fueron maltratados por sus padres, fueron odiados, fueron violados, fueron ultrajados y esa ofensa tan grande
como yo les dije, ofensa es un menosprecio, les quitaron el valor, es una burla, es un daño que ellos adquirieron, no pueden perdonarlo, no pueden sanarlo y esto ha llevado a que con el tiempo se vaya acumulando y no solamente estar prisioneros en una cárcel de rejas, sino fueron a prisioneros en su alma, en su corazón, en su espíritu. Tanto fue así que se llenaron de coraje, que se llenaron de rabia, que se llenaron de enojo y que al llenarse de enojo, la manera de sacarlo era a través de venganza, a través de hacer daño a los demás. Le preguntaban a uno de los que estuve, no en la cárcel que fuimos, sino en un documental que estuve viendo, le preguntaban a uno de estos prisioneros que por qué hizo tanto daño, por qué llegó a matar, por qué esa venganza y decía que porque fue lo que él adquirió desde su niñez, porque desde su niñez su familia se dedicaba a ultrajar, a robar, a hacer asaltos, hacer todas las cosas malas, ¿no? Y eso fue lo que él aprendió y como eso fue lo que aprendió, dice que lo dañaron, lo golpearon, le hacían daño, que él no quería ser así, pero que todo lo que adquirió, él abrió puertas y dejó que entraran a su vida esa ofensa, ese dolor, ese agravio, y él, así como lo dejó, dejó que se quedara en su mente y lo prisionó. No, desde antes de estar en la cárcel ya estaba prisionero en su alma de ese rencor, de esa ofensa de sus padres. Él decía que si hubiera visto a alguien, alguna tía, algún familiar que hubiera visto por él, que le hubiera enseñado y mostrado un camino diferente a que él aprendió en su niñez, él no hubiera estado ahorita en prisión en la cárcel. Y me di cuenta que muchas veces estamos prisioneros, ya no en una cárcel física, sino en una cárcel espiritual, prisioneros con esos pensamientos que tenemos, con esas falta de perdón, que esa es la respuesta. Mientras tú no hayas perdonado, mientras tú no sanes tu corazón, vas a seguir prisionera de esa cárcel que te va a atormentar y te va a quitar la libertad, la vida, porque Dios nos trajo a alegría, a gozo, a alabanza, eso es nuestro propósito, alabar y glorificar el nombre del Señor. Mientras tú estés prisionero, no vas a poder hacerlo. Pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, como lo tenía Pablo cuando él fue prisionero, como lo tenía Silas cuando él fue prisionero, lo que ellos hacían aún en las prisiones era alabar al Señor y glorificar su nombre. Y ellos dentro de las prisiones podían ir y hablar de la palabra de Dios. Bueno, pues estos prisioneros que yo les dije que fuimos a ver, a la cárcel, estos segundos prisioneros, ellos era lo que hacían. Estando aún en prisión, ellos alababan, adoraban a Dios, reconocían a Dios y entonces, aún estando ahí, ya no eran cautivos, sino eran libres, libres con una esperanza de poder salir al destino que Dios tiene planeado para ellos. Ahora, quiero decirles que cuando nosotros recibimos esa ofensa, cuando nosotros nos sentimos prisioneros, hay mucho resentimiento en nuestro corazón. ¿Y qué es el resentimiento? El resentimiento dice que es un sentimiento contenido de disgusto, enfocado, avivado por el recuerdo de una ofensa o daño recibido. Así que es importante que quitemos para que nosotros podamos sanar y ser liberados de esa cautividad, de esa cárcel. Debemos de quitar todo resentimiento y debemos de dejar, porque el resentimiento dice que es estar todo el tiempo enfocado en vivir un camino lleno de ese resentimiento. Debemos de dejarlo ir, debemos de perdonar. Para que nosotros podamos salir de esa cárcel, debemos de otorgar el perdón y también ser perdonados.
para que podamos ser libres, libres de toda esta cautividad que es lo que el enemigo quiere hacer en nosotros. Muchas veces nuestros pensamientos se llegan en la mente porque son repetitivos, porque nosotros le dimos pauta a que esto se repita y nos hacen esclavas, esclavos. Y al ser esclavos no somos libres. Parecería que estamos tras una reja en la cual no podemos salir. En el libro de Tu Identidad Cuenta, si ustedes se dieron cuenta, está aquí en nuestra mente, hay una cárcel y también hay una llave, que es la llave de la esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos encontramos así dentro de la cárcel, cautivos con resentimientos, con ofrendas, con ofensas que no hemos podido perdonar, que no hemos podido sanar y que parecería que estamos esclavos y que no podemos ser libres. Pero yo quiero decirte que muchos de estos carceleros han sido encarcelados injustamente. Escuchaba cosas que de verdaderamente bajo todas las pruebas era una injusticia, mas sin embargo ellos estaban ahí. Pablo estuvo por una injusticia, José estuvo por una injusticia, mas sin embargo ellos aún en esa injusticia, cuando tú conoces de Dios, alababan a Dios porque ellos eran libres en su alma, libres. Ellos ya no había cautividad en ellos, no había esclavitud. Ellos sabían que su propósito estaba en donde fuera que estuvieran, glorificar al Señor. Así que cuando tú estás en ese lugar, el Señor te invita a que dentro de la cárcel hay un proceso muy grande. El que se encargaba de gobernar a estos muchachos que fueron libres en la cárcel, él decía que era importante la disciplina, era el método más importante para poder dejar todos esos malos hábitos. Nosotros también necesitamos adquirir un método de disciplina y ese método va a ser a través de la palabra de Dios, a través de poder escudriñar esa palabra, a través de poderla grabar, a través de esos tiempos donde podamos estar teniendo encuentros con el Señor, porque déjenme decirles que dentro de esa prisión, lo único que nos puede dar esperanza es la palabra de Dios, es un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y ese encuentro lo podemos encontrar a través de esa relación con Él, de esos tiempos de oración, de esos tiempos donde nos dará el entendimiento y donde podremos alabarlo en cada momento a través de su palabra. Hay ofensas que también se dan porque te queremos tener el control, como yo les dije, el orgullo, porque no nos gusta que nos confronten, que nos digan lo que tenemos que hacer. Cualquiera de las cosas que tú hayas adquirido, cualquier ofensa, cualquier cosa que te haya tenido esclavizado, yo hoy te digo que la cárcel no es tu destino. Tú tienes un destino de bien, tú tienes una promesa. Cuando tú buscas del Señor, cuando tú estás dispuesto a hacer lo que Dios dice, entonces tú podrás perdonar, porque Él cambiará la condición de tu corazón. Y al cambiar la condición de tu corazón, tú podrás quitar todo resentimiento y podrás perdonar toda ofensa y podrás ser libre, libre de toda cautividad, libre de todo pensamiento. Por eso el Señor mismo nos dice en Filipenses 4, nos dice que debemos de poner todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, a lo honesto, a lo justo, a lo amable, a lo de buen nombre, a toda virtud, para poder alabar a nuestro Dios, aquel que nos va a poner pensamientos de bien. Así que si tú te encuentras dentro de una cárcel física, yo te digo como estos hombres que fueron ejemplo para mi vida, que tú ahí puedes encontrar la esperanza buscando de Dios, redimiéndote, que Él te redimirá y que tú podrás dejar todas esas cosas que te tienen esclavizados. Pero también si tú dentro de tus emociones están en una cárcel espiritual, te puedo decir que lo que tú tienes que hacer es quitar la ofensa y
pasar por alto esa ofensa, no tener resentimiento, no dejar que esos pensamientos aniden, porque la ofensa en ti depende, que tú permitas que entre o que, como dice la palabra, dejar por alto, pasar por alto y no permitir que entre a tu corazón, para que no te vuelvas cautivo de esas prisiones que el enemigo quiere venir a traer. Porque recuerda una cosa, Dios nos trajo a este mundo a libertad y a sanidad. Así que este es el tema que yo quería compartir el día de hoy y yo ruego a Dios que Él nos guíe en todo momento y que el mejor regalo que podemos adquirir para ser libres y la esperanza es recibir a nuestro Señor como a nuestro libertador y salvador. Pues bueno, este es el mensaje que tenía hoy para ti. Espero que haya sido de bendición y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes aquí en la radio Busco en Ti. Recuerda que donde estás no es el final. Que Dios te bendiga. Nos vemos.